Revelado, su impactante transformación tras el divorcio la llevó a la limusina de un millonario. Sofía nunca imaginó que su vida podría cambiar tan drásticamente. Después de un divorcio devastador, su autoestima quedó hecha pedazos. A sus 35 años, los ecos de su sueño de ser maestra resonaban en su mente, pero el taladro de la realidad la empujaba a trabajar en el supermercado del pueblo, atrapada entre estantes repletos de productos que no eran más que símbolos de sus anhelos marchitos. Se sentía como un alma en pena, observando la vida pasar entre cajas registradoras y clientes apresurados. Cada día, el aire pesado de la rutina la aplastaba un poco más. ¿Era este su destino? ¿Dejar atrás sus sueños sin siquiera intentarlo? Mientras reponía los estantes con frutas y verduras, la voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que el conocimiento era el mayor tesoro que alguien puede poseer. Pero la incertidumbre la abrumaba. Entre risitas de niños y recuerdos perdidos, un nudo se formaba en su garganta. La escena se tornaba más densa con cada día que pasaba, sumergiéndola en un mar de dudas y desesperación. Una tarde, mientras estaba al borde de la hipnosis por la monotonía, doña Clara, una anciana que solía visitarla, apareció como un rayo de luz. «Nunca es tarde para retomar lo perdido, mija», le dijo, con esas palabras que parecían traer consigo el aroma del café que había marcado su infancia. Sofía sintió un suspiro surgido desde lo más profundo de su ser. Las palabras de la mujer reverberaban en ella, insuflándole energía, un deber de hacer algo más. Pero a la vez, las sombras del pasado la acorralaban. ¿Qué pasaría si fracasaba nuevamente? Con la vida entre libros y clases tomó forma en su mente, y ansias de incursionar en el mundo académico comenzaron a despertar. Sin embargo, cada paso se sentía como caminar en arenas movedizas, y la angustia la devoraba. ¿Podré ser realmente capaz? El miedo a no ser suficiente colisionaba con la determinación de buscar un futuro, y el constante vaivén la mantenía alerta. Podía sentir el roce de la incertidumbre en cada sueño frustrado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches en la biblioteca fueron una mezcla de revelación y agotamiento. Cada nuevo descubrimiento académico era un ladrillo en la construcción de su futuro. Y la noticia de haber ganado un concurso académico la catapultó al centro de atención, convirtiéndola en un emblema de esperanza para su gente. Sin embargo, la fama trajo consigo tentaciones. Un millonario, cautivador con su discurso elegante, parecía fascinado con su autenticidad, acercándose a ella de una manera inesperada. Los lujos que la rodeaban en las fiestas de gala eran deslumbrantes, y su mente luchaba un conflicto interno frenético, paralizante. ¿Se dejaría seducir por las luces brillantes de la riqueza o recordaría el camino que había recorrido? El viejo amigo del pueblo, presente en esa misma fiesta, la observaba con una mezcla de sorpresa y decepción. Su mirada era un balde de agua fría que la agudizaba, generando una tensión que hacía vibrar su pecho. La sala se llenó de murmullos, las miradas se centraron en ella, alimentando el pavor de tener que decidir entre el camino deslumbrante o el gris pero honesto que había construido. Y en ese instante, el peso de la decisión se hacía casi insoportable. ¿Qué camino tomaría?
La incertidumbre en sus venas la estraicaba con un aviso claro. El futuro estaba en sus manos, pero las respuestas se mantenían obstinadamente ocultas en la penumbra. El brillo de las luces parpadeantes chocaba con la oscura confusión en la mente de Sofía. Se encontraba en una encrucijada, esa tensión entre lo que era y lo que podría ser, planeando el paso siguiente en un escenario que parecía sacado de un cuento de hadas. La voz de doña Clara resonaba en su interior, recordándole su potencial, pero también sentía el peso de los ojos del viejo amigo sobre ella, como si esa mirada pudiera atravesar la fachada de su reciente éxito y desnudar a sus temores. Mientras la fiesta continuaba, el millonario Alejandro se acercó a ella. Su sonrisa constituía una mezcla de interés genuino y un deseo de seducir. Sus palabras eran una danza delicada, ofreciendo oportunidades que sonaban como melodías de esperanza hasta que se transformaban en sospechas. Tú mereces más que un trabajo en un supermercado, Sofía. Con tu talento podrías estar enseñando en las mejores instituciones, le susurró, llenando su mente de imágenes de aulas iluminadas y estudiantes ansiosos por aprender. El eco de esas palabras la inquietaba. Había pasado tanto tiempo sintiéndose atrapada en un ciclo que la había despojado de sus sueños y sólo ahora empezaba a vislumbrar un camino hacia adelante. Sin embargo, la idea de saltar a un destino desconocido despertaba una ansiedad cruda en su interior. No quería arriesgarse a caer de nuevo al abismo de la decepción. Esa noche, tras dejar atrás los aplausos y las sonrisas forzadas, se retiró a su hogar, la cabeza llena de pensamientos tumultuosos. Se sentó en su cocina con una taza de té caliente, el vapor elevándose como el desafío ante ella. Debía hacer un inventario de sus verdaderos deseos. La pregunta que la rodeaba como un remolino se centraba en la esencia de su identidad. ¿Era realmente eso lo que quería? ¿Ser la musa de un millonario o la maestra que siempre soñó ser? Durante los días siguientes, cada paseo por el supermercado se tornaba en un ritual de reflexión. Cada pasillo le ofrecía un familiar sentido de pertenencia, pero también lo opuesto. Una inquietante certeza de que su vida estaba destinada a más. Las palabras de su madre sobre el valor del conocimiento resonaban cada vez más fuerte, desafiando su incertidumbre. Decidida a encarar su futuro, se inscribió en un curso de pedagogía en línea, sus sueños de ser maestra volviendo a tomar forma con cada clase que completaba. Intentó aislarse del resplandor superficial que parecía atraerla hacia una vida de lujos. La dedicación se convertía en su luz, guiándola a través de las sombras del pasado. Erasmus, su amigo de toda la vida, la apoyaba con mensajes alentadores en cada paso que daba. Sin embargo, esa nueva determinación le trajo también conflictos. Uno de los días, mientras enseñaba a un grupo de jóvenes en un programa de alfabetización, un comentario de uno de ellos la golpeó con un peso curioso. ¿Y tú, Sofía? ¿Quién te enseña a ti? Era una simple pregunta, pero se sintió como una llamada a la acción, una confrontación directa con sus propios miedos. La sonrisa de esos jóvenes llenaba de propósito su misión, pero también le recordaba que su propio camino estaba lejos de la claridad. Una tarde, mientras revisaba material para su curso, su mente se desvió hacia Alejandro y lo que el futuro podía significar realmente si se dejaba llevar por la atracción de ese mundo brillante. Se sentía desafiada y emocionada al mismo tiempo. El dilema era inminente y la decisión que debía tomar se dibujaba en el horizonte. ¿Sería capaz de enfrentar sus miedos y permanecer en el sendero elegido, o se dejaría llevar por las tentaciones seductoras de una vida más fácil pero vacía? Había sentido el roce de la grandeza, pero un eco le recordaba que la verdadera grandeza residía en el esfuerzo comprometido.
Mientras quería centrarse en sus estudios, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Te necesito en una gala el próximo mes. Sería un honor tenerte conmigo». Las palabras estaban cargadas de promesas, tentaciones y oportunidades. Pero, ¿a qué precio? La encrucijada veía a Sofía de frente. Sería el momento en que finalmente confrontara su destino, eligiendo entre sus sueños y una vida fácil. ¿O perdería la oportunidad de ser quien pasara de ser una mujer común a una educadora transformadora? El silencio de la noche vio cómo su corazón se aceleraba y la elección se tornaba cada vez más urgente. El momento de la verdad estaba al caer, y su futuro pendía de un hilo, esperando que tomara una decisión que la definiría para siempre. Sofía se sentó en el borde de su cama, el rostro iluminado por la luz tenue de su lámpara, sintiendo el tirón de la decisión que debía hacer. Las palabras de Alejandro giraban en su mente, como un eco insistente que competía con sus sueños más profundos. Para cada susurro de duda había un grito silencioso en su interior que proclamaba que ella era más que su entorno actual. Mientras los días se sucedían, comenzó a identificar más claramente sus propias aspiraciones. El curso de pedagogía le revelaba no solo contenido académico, sino también habilidades que comenzaron a florecer en su interior. Encontró su capacidad para comunicar ideas complejas, para conectar con los jóvenes y crear un ambiente donde se sintieran seguros de explorar y aprender. Aquello era un talento que nunca había reconocido plenamente. Cada clase se convirtió en una afirmación de su decisión, un ladrillo más en la construcción de su futuro. Sin embargo, la sombra de la tentación persistía. Públicamente, la posibilidad de compartir un escenario con Alejandro brillaba con un atractivo seductor. La gala era un evento al que asistían personas influyentes, donde cada contacto podría abrirle nuevas puertas. El dilema, invariablemente, la llevó a cuestionar su identidad. ¿Era realmente capaz de sentir satisfacción en el papel de maestra, incluso si el camino era más arduo que aceptar la oferta de Alejandro? En sus momentos de soledad, comenzó a mirar zonas de su vida que había apartado. Recordó a sus profesores, esos que habían plantado semillas de conocimiento, y sintió un profundo agradecimiento brotar dentro de ella. Era su turno de ser aquella figura inspiradora. El pensamiento la animó, convirtiendo el riesgo en una chispa de desafío. Aprovechando su nueva determinación, decidió llevar a sus clases un enfoque más interactivo. Comenzó a utilizar técnicas de enseñanza que fomentaban la participación activa de los estudiantes. Observó cómo aquellos jóvenes, en ocasiones reacios, comenzaban a mostrar interés, a hacer preguntas, a debatir. La evolución en su aula se transformó en una revelación personal. Sofía se dio cuenta de que su verdadero lugar estaba allí, entre esos estudiantes, haciendo una diferencia palpable. Mientras tanto, el mensaje de Alejandro seguía resonando en su mente. Su respuesta, no obstante, se volvió más clara. La invitación era como una puerta abierta a un mundo de excesos, de superficialidad que, aunque tentadora, no resonaba con la profundidad de sus aspiraciones. Esa noche, enfundada en su bata de casa, redactó un mensaje para Alejandro. Agradezco la invitación, pero he decidido centrarme en mis estudios. Espero que comprendidas. El clic del botón de enviar trajo consigo una liberación. De repente, la presión que había sentido se evaporó y su resolución se hizo más sólida. Sabía que dejaba ir una oportunidad, pero al mismo tiempo abrazaba la certeza de seguir un camino que realmente le pertenecía. Al día siguiente, mientras se preparaba para una nueva clase, su teléfono sonó. Era un mensaje de Erasmus. Sofía, hay algo que necesito decirte. No puedo contenerlo más.
He estado observando cómo has cambiado y me sorprende. Hay algo que debes saber sobre Alejandro. La tensión volvió a acudir a su pecho. ¿Qué revelación le esperaba esta vez? De repente, el camino se tornó más complejo y una vez más se enfrentaría a un dilema que podría cambiar su vida para siempre. La búsqueda de su destino justo comenzaba a llenarse de nuevos matices y el futuro parecía antes incierto, ahora marcado por la urgencia de esa revelación inminente. La alarma del teléfono la sacó de su ensueño. La frase de Erasmus resonaba en su mente mientras preparaba el café. Sabía que ese mensaje era un punto de inflexión, un nuevo giro en su historia. Mientras el vapor salía de la taza, se sintió de repente en un campo de batalla emocional, sabiendo que lo que le revelara Erasmus podría desestabilizar todo lo que había construido. A medida que avanzaba el día, su mente giraba en torno a la revelación. Se sentó en su escritorio, rodeada de libros y apuntes, pero su concentración se esfumó en cada intento. Cada palabra de los textos parecía prestarse al ruido interno que la invadía. Las horas previas a la clase se convirtieron en un compás de espera, donde la inquietud y la curiosidad jugaban en empate. Finalmente, durante el almuerzo, decidió escribir a Erasmus. ¿De qué se trata? Estoy lista para escuchar. La respuesta no tardó en llegar. Es mejor hablarlo en persona. ¿Te parece bien después de la clase? La incertidumbre creció como una sombra. Sofía trató de mantener la calma, pero cada minuto que pasaba sin respuesta la llenaba de inquietud. Comenzó a repasar mentalmente lo que sabía de Alejandro, un hombre enigmático, carismático, que despertaba tanto admiración como recelo. ¿Qué podría haber detrás de su interés por su vida? Aquello la llevó a interrogarse sobre su propio concepto de éxito. La clase que siguió a su mensaje fue un torbellino de emociones. Decidió utilizar un enfoque más audaz, retando a sus estudiantes con un tema controvertido que generara discusiones más allá de la pizarra. La conversación floreció, y aunque disfrutaba de esa conexión, el peso de la incertidumbre le restaba atención y propósito. Al final, el sonido del timbre marcó una señal de libertad y con ello un nuevo compás de ansiedad. Al salir, encontró a Erasmus esperándola en la entrada. Su expresión era seria, incluso un tanto preocupada. Sofía contuvo la respiración mientras lo conducía a un rincón tranquilo del campus, lejos de oídos curiosos. La intensidad en el aire era palpable. «Lo que voy a decirte puede cambiar las cosas entre tú y Alejandro», comenzó Erasmus, y cada palabra que siguió fue un eco de lo que había temido. La información que salió de sus labios no solo sobrepasaba su entendimiento, sino que desafiaba su percepción de la realidad. Revelaciones sobre el pasado de Alejandro, sus conexiones ocultas y su vida antes de conocerse, comenzaban a desdibujar el trazo idealizado de su proyección. Sofía sintió como el sudor le perlaba la frente. La idea de que Alejandro hubiera estado manipulando su vida desde las sombras la hizo cuestionar cada uno de sus encuentros. ¿Era auténtico en sus intenciones o simplemente un hombre con una imagen cuidadosamente construida? Síntomas de un conflicto interno emergían. La posibilidad de una intersección de vidas donde los intereses ocultos y la ambición se entrelazaban. Su deseo de ser una guía para sus estudiantes ahora competía con la necesidad de descubrir la verdad detrás de la figura carismática que la había atraído. Erasmus la miró a los ojos. «Debes tomar una decisión, Sofía. La pregunta es, ¿qué es más importante para ti? ¿Lo que sientes por él o lo que deseas construir por ti misma?» El dilema se alzó como un espectro. No era solo la revelación de Giovanni, sino una cuestión de prioridades, de valores inquebrantables. En este momento decisivo,
Sofía comprendió que debía enfrentarse a su propio reflejo, cuestionar si estaba dispuesta a comprometer sus sueños por alguien que podría ser solo una ilusión. Con la mente agitada y la determinación renaciendo en su interior, se dio cuenta de que esa batalla por esclarecer la verdad iba más allá de la vida romántica. Era un viaje hacia su auténtico yo. Podría enfrentar a Alejandro y desenterrar las verdades que acechaban entre ellos. Con cada latido, la urgencia de su pregunta se intensificaba, empujándola hacia un futuro donde nada sería como antes. La decisión que tomaría en los próximos días podría convertir la luz que había encontrado en su camino en una lanza en su contra. Esa tarde, mientras se alejaba de Erasmus, una idea surgió en su mente. Podía usar su propia experiencia y crecimiento personal como herramientas para descubrir su verdad. La única forma de avanzar era confrontar lo desconocido y reclamar su lugar en el escenario de su vida. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y Sofía sabía que el momento clave estaba cada vez más cerca. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, iluminando los papeles esparcidos desordenadamente por el escritorio de Sofía. Había estado revelando, ocultando o transformando ideas en su mente, una confusión que necesitaba deshacerse. Decidida a recuperar el control, se sentó en su escritorio con una nueva claridad. Comenzó a escribir en su diario, un hábito que había dejado de lado en la tormenta de emociones que había invadido su vida recientemente. ¿Quién soy sin Alejandro?, preguntó, mientras la pluma arrastraba sus pensamientos. Aquella pregunta resonaba con una fuerza inesperada, desnudando su vulnerabilidad. Era el momento de desmantelar las defensas que había construido tras su separación. No era solo Alejandro, sino todas las facetas de su vida que había descartado por completo. Al escribir, una idea comenzó a tomar forma, enfocarse en su carrera, en su pasión por la enseñanza, como una forma de redescubrimiento personal. En clases pasadas, había guiado a sus estudiantes hacia la autoexploración, pero ahora era su turno de navegar por su propio viaje. La idea de ser un modelo a seguir se convirtió en una brújula para ella. Esa tarde, durante su clase, propuso un ejercicio de autoanálisis. Les pidió a sus estudiantes que escribieran un ensayo sobre sus sueños y aspiraciones personales, animándolos a desatar sus pensamientos más profundos. Mientras observaba las caras concentradas del aula, Sofía sintió un renovado sentido de propósito. La energía del aula se volvía un reflejo de su evolución interna. Los ensayos pronto se convirtieron en un faro de revelaciones. Con cada página que su alumno le entregaba, Sofía se sentía más firme en su propia convicción. Se estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo. Esta experiencia la llevó a recordar una frase que había escuchado de Erasmus. El crecimiento auténtico proviene de los retos. Decidió entonces que no solo se validaría a sí misma, sino que también se enfrentaría a Alejandro. Durante la semana comenzó a idear un plan. No se trataría de confrontaciones impulsivas, sino de una búsqueda de claridad que le permitiría hablar desde el poder de su verdad. Tenía que encontrar la forma de interrogar la imagen idealizada que tenía de él, construir un puente entre lo que había sentido y la realidad que ahora se le presentaba. Los días se convirtieron en un recorrido incesante entre preparación y reflexión. Mientras llegaba el momento de sus encuentros con Alejandro, su corazón latía con fuerza. En lugar de evitar la posibilidad de una confrontación, empezó a practicar su diálogo interno, ensayando palabras que expresaran su crecimiento y su jornada personal. El día que finalmente se sentaron juntos, un aire denso de expectativa llenó el ambiente. Sofía tomó inspiración de sus estudiantes al recordar que el silencio puede ser una plataforma poderosa para mantener la calma. Con una voz clara y decidida, comenzó a abrir el diálogo.
Necesitamos hablar sobre lo que hemos construido, la verdad detrás de nuestras percepciones. En su interior, aunque la tensión la invadía, sintió que estaba tomando el control de su historia. Esa conversación se tornaría clave no solo para reforzar sus propios cimientos, sino también para rastrear las motivaciones de Alejandro, un proceso que le prometía ser revelador. Pero justo cuando estaba a punto de seguir, su teléfono vibró con una notificación inesperada. Era Erasmus, y el mensaje era breve, pero contundente. Hay algo más que debes saber sobre Alejandro. Sofía tragó saliva, sintiendo cómo una oleada de tensión atravesaba su cuerpo. Este nuevo giro de eventos amenazaba con desbordar todo lo que había comenzado a construir. La pregunta permanecía: ¿podría sostener su verdad y al mismo tiempo enfrentar un nuevo caos? Con cada escalón que subía en su viaje personal, el futuro se deslizaba entre sus manos, más inestable que nunca. ¿Sería capaz de confrontar a Alejandro, no solo con preguntas, sino también con los secretos que estaban a punto de salir a la luz? La respuesta se apresuraba a hacerse presente, dejando en el aire un eco de urgencia. El corazón de Sofía palpitaba con fuerza. La notificación de Erasmus había desencadenado una tormenta en su interior, como si todos los cimientos que había estado construyendo se tambalearan amenazadoramente. Se preguntaba qué podría haber detrás de aquel mensaje, un abismo de posibilidades que podrían cambiarlo todo. Mientras la conversación con Alejandro parecía a un paso de la verdad, Juliana, una de sus estudiantes, entró en el aula con un aire eufórico. Sostenía un delicado premio en sus manos. Había ganado una beca para un programa educativo en el extranjero. La energía de su alegría era contagiosa y Sofía sintió un instante de esperanza. Pero en su mente otra voz la cuestionaba. ¿Dónde está tu alegría, Sofía, y tus propias aspiraciones? Después de clases, mientras observaba cómo Juliana compartía su noticia con la emoción de un alma renovada, Sofía reflexionó sobre sus propias oportunidades. Se dio cuenta de que había dejado de lado sus sueños por ser la instructora perfecta, la figura de apoyo. Ahora sabía que necesitaba desafiar sus propios límites. Determinarse a actuar se convirtió en un impulso vital. Si iba a enfrentar a Alejandro, no podía ser solo una confrontación. Debía ser una declaración de sus propios deseos, una afirmación de su autonomía. Así, bajo el sopor del sol poniente, decidió que su vida debía reconfigurarse no solo en torno a sus interacciones con él, sino en su carrera profesional. El día siguiente comenzó con una nueva estrategia en su mente. Había un congreso educativo próximo al que había deseado asistir desde hace años, pero nunca se había atrevido a inscribirse. Este era el momento perfecto para hacerlo. Con el aliento entrecortado de la emoción, se registró y comenzó a prepararse intensamente, revisando estudios, técnicas innovadoras y métodos de enseñanza que la apasionaban. Comenzaba a esbozar lo que iba a presentar, aspirando a ser una voz en el evento y no solo una asistente. Cada investigación, cada página leía, la fortalecía. Notó cómo la pasión regeneraba su confianza. Mientras discutía nuevas teorías educativas con colegas, la chispa del aprendizaje personal se encendía con renovada fuerza. Esa noche, mientras escribía en su diario, la pregunta de antes tomó forma de respuesta. Soy una educadora en constante evolución. El eco de su afirmación resonaba como música en su mente. Pero en la penumbra, la sombra de la notificación de Erasmus seguía acechando. Cada vez que pensaba en Alejandro, un frío se apoderaba de su interior. A medida que se preparaba para el congreso, su mente regresaba a la conversación pendiente. Sabía que no podía dejar sus emociones como un lastre, pero al mismo tiempo, el tiempo apremiaba.
Se sentó de nuevo en su escritorio, sus ideas fluyendo como un río. Pensó en cómo la verdad, cuando se enfrenta, puede ser liberadora. La revelación que Erasmus había insinuado debía abordarse con firmeza. Por más que deseara avanzar, había algo que quedaba sin resolver. La lucha la atormentaba y sabía que la magnitud de la verdad no podía ser ignorada. Finalmente, decidió enviarle un mensaje a Erasmus, una simple línea que llevaba la carga de su ansiedad. ¿Qué es lo que tengo que saber sobre Alejandro? Los minutos se eternizaron mientras esperaba, y por un momento incluso consideró el posponer la conversación, ignorar el pasado. Sin embargo, su deseo por el crecimiento era más potente que su miedo. A lo lejos, una notificación apareció en su teléfono, una chispa que prometía iluminar la penumbra de sus pensamientos. La respuesta podría ser el combustible para su transformación definitiva, un nuevo peldaño en la escalera de autodescubrimiento que había decidido ascender. Pero, ¿estaba realmente lista para lo que vendría después? Las palabras en la pantalla formularían el siguiente giro en su viaje, y ella se encontraba en la antesala de su destino. El momento inevitable se podía sentir, un susurro en la brisa que anunciaba que la verdad estaba a punto de expandirse. Pero, ¿podría Sofía aceptar la complejidad de lo que eso significaba? Su futuro se disponía ante ella como un mapa en blanco, esperando ser trazado con valentía. La pregunta flotaba en el aire. ¿Cuáles serían las consecuencias de enfrentarse no solo a Alejandro, sino a sí misma? La notificación vibró de nuevo, rompiendo el silencio de sus pensamientos. Sofía sintió el estómago encogerse. Antes de abrir el mensaje, respiró profundamente, buscando anclar su determinación. Era un desafío, no solo sobre Alejandro, sino sobre sus propias decisiones. La curiosidad superó su ansiedad y se dispuso a leer las palabras que podrían desatar un torbellino de emociones. Necesitas saber que Alejandro ha estado enfrentando problemas personales graves, lo que ha impactado su comportamiento y decisión de distanciarse, decía Erasmus. Aquellas palabras resonaron en su mente, y a pesar del alivio inicial, un torrente de preguntas surgió. ¿Habría tomado esas decisiones por ella? ¿Podría haber hecho más? Y más importante aún, ¿estaba dispuesta a mirarlo a los ojos y confrontar esa realidad? El tiempo avanzaba rápidamente hacia el Congreso. La adrenalina surcaba su cuerpo mientras se sumergía en los detalles de su presentación. Cada idea que discutía con sus colegas era un ladrillo que cimentaba su creciente confianza. Había transformado su vulnerabilidad en aprendizaje y se sentía más fuerte que nunca. Sin embargo, cada interacción o risa compartida traía consigo un eco inminente de lo que debía afrontar. La noche antes del Congreso, sus pensamientos giraban en torno a sus objetivos personales. Había pasado tanto tiempo construyendo su carrera a base de sacrificios que apenas se había reconocido. La imagen de Juliana con su premio seguía latente en su memoria, una representación brillante de seguir lo que uno verdaderamente desea. Sofía se dio cuenta de que defender sus ideas era más que una forma de desarrollo profesional. Era su forma de empoderarse. Despertó con la claridad de su propósito. Se levantó y se preparó, no solo para presentar su trabajo, sino para presentarse a sí misma, la educadora comprometida que había olvidado. La comunidad educativa que la rodeaba necesitaba escuchar su voz, y más aún, ella necesitaba oírla. El día pasó con rapidez. La energía del Congreso la envolvía conforme pasaban las horas. En el escenario, su presentación resonaba con la pasión que había forjado. Las ideas fluían de sus labios como un río nunca antes explorado, e incluso las miradas atentas de los asistentes parecían ser un reflejo de su renacer.
Después de su discurso, fue rodeada por colegas que la felicitaban, pero su mente se mantuvo un paso más allá. Desde la lejanía divisó a Erasmus, quien la miraba con una mezcla de admiración y orgullo. Sofía sintió una chispa de conexión que la impulsaba no solo a celebrar ese momento, sino a madurar su relación con la verdad sobre Alejandro. Aun así, la conversación que necesitaba sostener con él aguardaba. En cada frase de su discurso había implícitamente invitado al diálogo, tanto de sus deseos en el ámbito profesional como de las cuestiones personales no resueltas. La presentación había sido su declaración, ahora quedaba espacio para la confrontación. Cuando el congreso concluyó, Sofía se sintió satisfecha y exhausta, pero una inquietud persistía en su interior. Finalmente, recibió un mensaje de Alejandro solicitando verse. El trayecto hacia la reunión se sentía como un viaje a lo desconocido. ¿Qué preguntas retumbaban en su mente que aún no se había atrevido a decir en voz alta? Mientras caminaba hacia el lugar acordado, Sofía sintió que se adentraba en un nuevo territorio. La verdad y su propio crecimiento la aguardaban en cada palabra. ¿Podría realmente enfrentar las emociones que brotaban o volver a replegarse en su zona de confort? Cuando abrió la puerta, su espíritu estaba preparado para aceptar las revelaciones que pudiera ofrecer la conversación. Pero, ¿podría sostener la revelación y el descubrimiento sin claudicar ante el temor de lo que sabía que debía decir? Adentrándose en aquel diálogo, Sofía se encontraba al borde de un nuevo capítulo, donde cada decisión podría resquebrajar lo que un día había considerado su realidad. La transformación estaba comenzando, pero el verdadero desafío apenas se asomaba. La puerta se cerró tras ella con un suave chasquido, dejando a Sofía en un espacio intimate y cargado de emociones. Situados en una pequeña mesa, la luz tenue resaltaba las características de Alejandro, quien presentaba una mirada desgastada pero expectante. Sofía podía sentir cómo el aire estaba impregnado de una mezcla de tensión y vulnerabilidad. «Gracias por venir», empezó él, su voz temblando ligeramente. Sofía notó que sus manos, una vez firmes y decididas, ahora revelaban un leve temblor, como si su confianza estuviera pendiendo de un hilo. «Necesitaba hacerlo», respondió ella, intentando transmitir una fortaleza que apenas sentía. Había llegado el momento de confrontar no solo a Alejandro, sino a sí misma, a su sinceridad y a las sombras de su pasado. Mientras Alejandro empezó a hablar sobre su lucha interna, la incapacidad de manejar su vida personal y profesional, Sofía escuchaba con el corazón acelerado. Cada confesión era un eco de las dudas que habían resonado en su mente tras su separación. ¿Podría realmente entenderlo? Las palabras de él eran un torrente que desnudaba su dolor, sus miedos y su deseo de redención. La compasión empezó a desplazar la angustia que había sentido durante semanas. Sin embargo, esa empatía venía con un precio. Sofía tuvo que decidir si podía ofrecerle el apoyo que necesitaba, sin olvidar el profundo daño que sus decisiones habían causado en ella. «No eres el único que ha enfrentado dificultades», le dijo, su voz firme pero controlada. «¿Acaso nunca pensaste en lo que estaba sucediendo conmigo mientras tomabas decisiones que nos afectaban a ambos?» La pregunta la atravesó como una flecha. Ella podía sentir la intensidad de sus palabras resonando dentro de ella. Era el momento de elevar su voz, de dejar de lado el papel de la víctima para reclamar su espacio. Alejandro lo comprendió instantáneamente. Su rostro se tornó en un reflejo de culpa. «Lo sé, y no hay excusas que justifiquen lo que hice», murmuró, su mirada abrumada. Sofía percibía en su tono un sincero lamento, pero su mirada se mantenía fija en el objetivo.
buscar su propia claridad antes de cerrar definitivamente esa puerta. «Necesito saber qué planeas hacer ahora», desafió Sofía, sintiendo cómo su corazón latía con intensidad. «No quiero ser parte de un ciclo que nunca termina». Con la demanda, forzó una confrontación acerca de lo que realmente deseaba. La incertidumbre de su futuro profesional también se asociaba con su vida personal, y esa conexión le daba una nueva perspectiva. No podía avanzar si no se enfrentaba a lo que había detrás. Las palabras de Alejandro eran un entrante en la incertidumbre. Mostró su deseo de cambiar, de entender cómo sus fallas habían influido en ella y en su carrera. Pero a medida que hablaba de la posibilidad de superación, Sofía sintió un ligero empoderamiento. Cada frase que brotaba de su boca era un paso hacia la reafirmación de su propio valor. La lucha no solo era suya, se extendía hacia ambos. Al final de la conversación, sintió que había iluminado una parte oscura de su andar. Tal vez todavía había espacio para el perdón, pero más que eso, ahora había un ímpetu en su corazón para su propio crecimiento. Sofía se levantó, su postura erguida, al tiempo que giraba hacia la salida. Aquel encuentro había sido una ventana, no solo hacia las fallas de Alejandro, sino hacia sus propias decisiones. Mientras se alejaba, una inquietud nueva germinaba dentro de ella. La adrenalina de su discurso en el Congreso todavía ardía en su interior, pero esta vez el fuego no solo iluminaba el escenario, sino su futuro. Había dado un paso decisivo hacia su metamorfosis personal, y la vida parecía prometerle nuevas oportunidades y desafíos. Sin embargo, en el camino de regreso a su hogar, un mensaje interrumpió sus pensamientos. «Me encantaría que consideraras una colaboración para un proyecto que estoy iniciando». El remitente, un millonario influyente que había estado en el Congreso. Sofía contuvo la respiración. ¿Era el momento de dar un salto al vacío en su carrera? ¿O quizás una trampa disfrazada? Su impulso de avanzar se enfrentaba contra la realidad de lo desconocido. El eco de la conversación con Alejandro resonaba en su mente mientras ponderaba su siguiente movimiento. ¿Podría realmente permitir que algo nuevo floreciera en medio de antiguos rencores y lucha personal? La decisión que la aguardaba marcaba el inicio de un nuevo camino, un desafío que podría desbordar sus límites de manera inesperada. Mientras Sofía se acomodaba en el asiento de su auto, la vibrante incertidumbre del mensaje flotaba en su mente. Esa invitación estaba cargada de una promesa tentadora, pero la presión del riesgo latía con fuerza en su interior. ¿Debería arriesgarlo todo una vez más?, se preguntaba, enfrentando su propia historia de decisiones impulsivas. Al llegar a casa, su reflejo en el espejo la miraba con severidad. Notó las huellas del tiempo y el desgaste emocional en su rostro. La fortaleza que había mostrado frente a Alejandro estaba ahí, pero también las cicatrices que dejaban sus elecciones pasadas. Se sentó en la mesa de la cocina, donde un cuaderno abierto aguardaba, esperando ser llenado de ideas, pero su mente estaba más nebulosa que nunca. El hecho de ser contactada por alguien influyente la desmanteló. Sofía había dedicado los últimos años a buscar su lugar en un mundo que parecía girar a una velocidad inusitada, y esa demanda de atención era, en cierto modo, el tipo de validación que había anhelado. El eco del Congreso resonaba en su corazón. Había hablado con pasión, un mensaje que cruzaba el umbral de su vulnerabilidad. Pero ahora se encontraba frente a una encrucijada que exigía discernimiento. «Recuerda lo que aprendiste», se ordenaba a sí misma. La charla con Alejandro no había sido solo un cierre del pasado. Había revelado la necesidad de establecer límites. La carrera que siempre había deseado, su futuro profesional, dependía de decisiones inteligentes y planificadas.
Sin embargo, la adrenalina de la propuesta y el deseo de aprovechar una oportunidad de colaboración la asediaban, creando una maraña de emociones contradictorias. A veces, las oportunidades no son más que trampas, reflexionó, recordando la constante tigre del riesgo que había tratado de domar durante su vida. Pero podría permitir que el miedo definiera sus elecciones. Era el momento de actuar con audacia, pero también de ser astuta. Cerrando el cuaderno, tomó su teléfono. Las palabras precisas comenzaron a formarse en su mente, como un esbozo que reclamaba claridad. Su mensaje al millonario no podría ser genérico. Necesitaba transmitir tanto su ambición como su necesidad de seguridad. Hola, gracias por su invitación. Me gustaría conocer más sobre el proyecto. Reflexionaré sobre cómo podría contribuir y ser parte de algo significativo, escribió, eligiendo cada palabra con precisión. Mientras presionaba enviar, una oleada de liberación la invadió. Aquella frase era un primer paso, la apertura a un futuro en que podía redefinir lo que significaba ser Sofía. Era un juego de estrategia, una danza entre lo que deseaba y lo que necesitaba. Esos pensamientos la llevaron a cuestionar su percepción del éxito. Ya no se trataba solo de fama o reconocimiento, sino de aportar valor mientras cuidaba de sus propias necesidades. Con cada día que pasaba, Sofía se daba cuenta de que estaba en medio de reconstruir su vida, no solo al nivel personal, sino también profesional. Decidió inscribirse en un curso de liderazgo que había pospuesto por años, una forma de fortalecer su confianza y expandir su red de contactos. Destentar su meta a largo plazo se volvía cada vez más claro. Quería fundar su propia empresa, donde pudiera utilizar sus talentos de manera creativa, sin las limitaciones o las toxicidades del pasado. De repente, el horizonte se iluminó con posibilidades que nunca había imaginado, como si un nuevo capítulo de su vida se escribiera ante ella. Con la decisión tomada, la inquietud por su futuro comenzaba a transformarse en expectación. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino, pero justo cuando comenzó a soñar despierta, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Tú, yo y esta oportunidad, me gustaría hablar de un encuentro. De inmediato, una sombra de alerta pasó sobre su rostro. Era otra trampa. ¿Una prueba de su propio valor? Sharp es el dilema. ¿Podrá Sofía discernir entre las oportunidades genuinas y las distracciones peligrosas que amenazan su nuevo camino? La respuesta podría cambiar el rumbo de su vida una vez más. Sofía respiró hondo mientras se preparaba para esta nueva etapa, sintiendo el peso de su pasado desvanecerse, pero todavía con la noción claramente presente de que no podía ignorar lo aprendido. Había pasado por tantas pruebas. Su proceso de autodescubrimiento tras el divorcio y el encuentro con su verdadera vocación la habían transformado radicalmente. Cada paso que había dado era testimonio de su disciplina y resiliencia. La enseñanza, más que vocación, se había convertido en su razón de ser. El día del Congreso había sido decisivo. Se dio cuenta de que al hablar de sus experiencias podía ayudar a otros a encontrar su camino, así como ella lo había hecho en su propia vida. La luz que había encendido en su mente la guiaba hacia una dirección firme. La invitación del millonario representaba tanto un riesgo como una oportunidad. Sin embargo, con la firmeza que estaba cultivando, decidió no permitir que ese brillo superficial la deslumbrara. Las luces de la gala del pasado y las tentaciones del lujo no podían opacar el profundo sentido de satisfacción que había encontrado en ayudar a jóvenes a redescubrir sus aspiraciones. Con el paso del tiempo, la idea de establecer su propia institución educativa empezó a tomar forma en su mente. Así, comenzaría un viaje aún más significativo. Decidió investigar y trabajar en un proyecto piloto con sus estudiantes en el programa de alfabetización,
donde podría aplicar cambios innovadores en el currículum y utilizar un enfoque interactivo que fomentara la participación y el interés genuino en el aprendizaje. La evolución que presenció no solo impactó a sus estudiantes, sino que también la hizo notar el poder del conocimiento. Su camino en la pedagogía dejó de ser un mero destino. Se convirtió en una pasión viviente que atrajo positivamente a personas a su alrededor, incluyendo a Erasmus, quien se mostró interesado en involucrarse en su nuevo proyecto. Esa primavera, mientras el sol comenzaba a calentar el aire, Sofía presentó su idea en la comunidad educativa local. Las reacciones fueron positivas y un grupo de colegas se unió a su causa, cautivados por su visión. En poco tiempo, sus clases experimentales comenzaron a florecer y se formó una red de apoyo que la acompañaba en cada paso. Su nombre empezó a resonar en el círculo educativo, no como la mujer que había luchado contra la adversidad, sino como una líder innovadora en su campo. Había logrado construir algo tangible y valioso. En el transcurso del año, el millonario que había intentado seducirla a un mundo brillante de superficialidades y excesos, intentó volver a entrar en su vida. Había recibido noticias de su creciente fama en la comunidad académica y buscaba colaborar de nuevo. Pero Sofía, alineada con su visión y reforzada por las decisiones que tomó, contestó con una respuesta clara y decidida. «Lo aprecio, pero estoy comprometida a seguir mi camino de manera independiente y auténtica, construyendo desde mis propios valores». No solo se sentía firme en su elección, sino también en su autoafirmación. Su viaje había sido de autoconocimiento y reivindicación personal, y ese poder ahora se transformaba en la fortaleza que irradiaba. Las tentaciones del pasado ya no la perturbaban. Ella había hecho un seguimiento a su sueño de ser maestra y ahora estaba impactando vidas de una manera poderosa. Su realización culminó cuando recibió una invitación para hablar en un seminario nacional sobre nuevas prácticas educativas. Este era el reconocimiento que había deseado, no por fama, sino por la posibilidad de inspirar a otros a seguir su propio camino. Su crecimiento personal la había llevado a un lugar donde se sintió capaz de motivar a otros a desafiar sus límites. Todo lo que había enfrentado se canalizaba hacia un propósito mayor, y en esa conexión finalmente halló la paz. Mientras se alistaba para su ponencia, Sofía miró por la ventana hacia el horizonte. El mundo se extendía delante de ella, vasto y lleno de posibilidades. Había alcanzado la libertad que tanto deseaba. Su voz ya no era de duda, sino de afirmación. Esta es la historia de Sofía, pero también podría ser la tuya. Hay un camino esperando ser recorrido y está en tus manos. Si estás inspirado por su viaje y quieres escuchar más historias de superación personal, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se proponen a transformarse. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de cambio y crecimiento.